Muy buenas tardes, hermanos. Para esta oportunidad queremos hacer un estudio respecto al espíritu de profecía o al falso espíritu de profecía manifestado en nuestros tiempos. Y vamos a hacer un análisis de el ministerio que tuvo Elena G. de White en el siglo XIX para poder encontrar su autenticidad o si es que no era realmente una profeta enviada por Dios. Para ello, tenemos aquí presentes a algunos hermanos, hermano Enrique Medina, desde Arequipa, nuestro hermano Cristian Blanco, desde Nicaragua, y nuestro hermano Ronald Serna, que también está aquí en Perú, en la zona de Lambayeque. Y Carlos Rovira también, que quizás nos pueda estar apoyando ocasionalmente, que está desde Estados Unidos. Y muy bien, habiéndolos presentado a todos los que van a exponer en esta tarde, vamos a iniciar el estudio. En este caso vamos a empezar por eh, el primer punto de 4 puntos que vamos a analizar. El primer punto es acerca del cierre del canon bíblico. ¿El canon bíblico está cerrado ya o es que todavía hay continuamente revelaciones que deben o pueden ser incluidas dentro de las Sagradas Escrituras o como parte importante de la revelación divina, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso muy particular en la historia actual de una iglesia muy conocida, ¿no? La iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, a los cuales también a veces se les denomina mormones, los cuales tienen muy claro que la revelación de Jesús no culminó solamente en el Nuevo Testamento, sino que ellos tienen el otro testamento de Jesucristo, ¿no? Tienen un testamento adicional y aparte, claro, también tienen otros libros como Doctrinas y Convenios, ¿no? Y otros libros adicionales que establecen una especie de reforma de la doctrina cristiana, ¿no? Y justamente inician también con las revelaciones que Dios, supuestamente Dios, a un hombre llamado Joseph Smith, ¿no? Joseph Smith es el profeta eh, y el auténtico profeta dentro de los mormones, ¿no? Dentro de esta iglesia. Y no solamente eso, sino que ellos tienen continuamente profetas, es decir, hasta la actualidad ellos siguen conservando profetas, es decir, como que hay cierta revelación, cierta continuidad en esa interpretación. Pero es Joseph Smith el que establece un nuevo escrito que se adiciona a la Biblia. Entonces, en este caso lo que vamos a analizar es respecto a otro profeta, en este caso Ellen White, que es una de las profetas del adventismo. Entonces, primero definamos en qué momento se cerró el canon bíblico, si hubo un cierre o todavía hay continuamente revelaciones que se puedan añadir a las Sagradas Escrituras. A ver, pueden ir aportando. Ahora vamos a empezar con el hermano Cristian Blanco. Respecto al canon bíblico, ¿qué nos puede decir? Bueno, recordemos que el cierre del canon bíblico, precisamente los protestantes escogieron eh, los libros que el judaísmo tiene como canónicos. Los que fueron fuera del canon fueron precisamente por algunas reglas que ellos estipularon, tales como tenía que ser escrito en hebreo, tenía que ser escrito por algún profeta reconocido. Y entre esos libros tenemos nosotros 66. Sabemos que la Iglesia Católica incluyó varios en el Concilio de Trento y esos incluyen algunos que se encuentran en la edición de la Septuaginta griega, pero se entiende que ese canon fue cerrado, prácticamente el canon fue entendido como cerrado, el del Antiguo Testamento antes del inicio del siglo segundo o primero antes de Cristo. El detalle es que con relación al canon del Nuevo Testamento, cuando se hizo el análisis sobre las epístolas o los libros de la historia de Jesús que deberían de ser insertados en el canon o tenidos por canónicos por la mayoría de miembros de las iglesias de distintos distritos, estamos hablando de la iglesia de Siria, las iglesias de Occidente de Roma, las iglesias de África. Recordemos que para ese entonces Marción, que era un personaje
que intentaba quitarle libros a las propuestas que tenían los cristianos. Es decir, para él los únicos libros que podrían ser canónicos serían las epístolas de Pablo, pero muchas veces negaba otras epístolas, incluso los evangelios. Creo que solo tenía como un evangelio que quería poner como canónico, los demás no. El otro grupo era el grupo de los gnósticos. Ellos querían incluir otros escritos que no figuraban ni contaban bien la historia de Jesucristo, entre ellos el falso evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas, entre otros, que su intención era brindar un conocimiento más allá y que solamente algunos elegidos podían alcanzar, lo que nosotros llamamos la gnosis, ¿verdad? O la epignosis, el sobreconocimiento de ellos para llegar a la salvación. Entonces, ante eso, muchos establecieron reglas, ¿verdad? Primero, de que los libros que se iban a elegir, en el caso de los evangelios, tenían que ser escritos que estuvieran en la mayoría de las iglesias, que fueran reconocidos que el autor fue un apóstol, que el escritor de las epístolas al menos haya sido un apóstol reconocido. Entre esas incluyeron las cartas paulinas, ¿verdad? Las 7 epístolas universales. Sabemos que incluso se incluyó el libro de Apocalipsis, aunque muchos no lo creían canónico, y el libro de los hebreos, o la homilía de los hebreos, y se incluyeron dentro del canon, pero este canon del Nuevo Testamento se cerró en base a una declaración bíblica. Y esa declaración bíblica se encuentra justamente en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Oigan bien, los profetas, estamos hablando del Antiguo Testamento. En Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, la última revelación del canon fue la vida y obra de Jesucristo. Precisamente por eso entienden la mayoría de los cristianos, tanto católicos como protestantes, que el canon está cerrado, porque los últimos días para los apóstoles estaban viviendo en su tiempo, y que la última revelación de Dios fue dada por medio de Jesucristo y por medio de las enseñanzas de Jesucristo, de tal manera que si alguien viene diciendo que tiene una revelación o queriendo restaurar el movimiento de Dios, realmente nosotros debemos de tomar serias dudas, porque las Sagradas Escrituras claramente dicen que esa última revelación vino en tiempos de Cristo, y el canon tuvo que haberse cerrado en el primer siglo con los escritos apostólicos, ¿verdad? El problema, ¿cuál es el detalle aquí con relación a la señora White? Que la señora White, utilizando el mismo versículo de Hebreo 1 al 2, ella no dice que la última revelación es Jesucristo, sino que ella dice que la última revelación son los testimonios del espíritu de profecía, en otras palabras, sus escritos. Y según las escrituras dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual está puesto por Jesucristo y los apóstoles, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Alguien que venga con nociones inspiradas fuera de lo que realmente está escrito en el canon debe ser dudoso. Y ese ha sido el grito protestante durante mucho tiempo. La Biblia y la sola Biblia para demostrar cualquier punto de doctrina o creencia. Esa es mi participación. De acuerdo. Hermano Enrique, ¿qué nos puedes aportar aquí Sí, respecto al canon bíblico? justamente Cristian habló bastante ya de lo que iba a hablar. Y, o sea, desde el punto de vista bíblico, el canon queda cerrado allí, ¿no? Esos dos citas que mencionó Cristian son interesantes, ¿no? Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces acá tú tienes las 3 fuentes sobre las cuales tú tienes que edificar tu doctrina. Son Jesucristo, la principal piedra del ángulo, los apóstoles y por último los profetas. Entonces, y cuando está hablando aquí de los profetas, obviamente se está refiriendo ¿a qué cosa? A lo que está mencionando en Hebreos 1. Dice, Dios en otro tiempo habló a los profetas, y en este tiempo pues nos habló por medio de Jesucristo. Si es que aparece alguien en el futuro, hay recomendaciones muy interesantes en la Biblia para evaluar
persona que aparezca en el futuro. Dice, hermanos, no creáis a todo espíritu. Si alguien trae un nuevo evangelio, un evangelio distinto al que hemos enseñado, pues sea anatema. Hay muchas recomendaciones. Así es que, si es que alguien en tiempo posterior a los apóstoles, trae escritos o supuestas revelaciones, pues se nos recomienda tener los ojos bien abiertos, muy bien abiertos, porque parte de estas personas que iban a traer visiones o que iban a decir que Dios se les ha manifestado en visiones, pues lo que iban a traer es herejías, y eso lo dice también el texto bíblico, iban a traer herejías. Gracias. Muy bien. Hermano Ronald, ¿algún aporte que desees hacer al respecto al canon bíblico? Sí, Samuel, justamente los testigos directos de Jesús fueron sus apóstoles. Ellos fueron los testigos directos que vieron a Jesús, a excepción del apóstol Pablo. Hay que fijarnos, por ejemplo, el apóstol Pablo, para que tenga esos credenciales. Él, imagínense todo lo que tiene que traer a colación, ¿no? Toda la temática que tiene que traer a colación, que él fue encontrado por Cristo, que el evangelio se lo dio el mismo Cristo, etcétera. ¿Por qué? Porque simplemente se había cerrado ya con los testigos oculares de Jesús, que son sus apóstoles, ¿no? Entonces, cuando viene Pablo, pues hace esa aclaración, ¿no? Cómo es que él también ingresa en eso. Entonces, hasta ahí, en otras palabras, nos está diciendo que la palabra de Dios, la autoridad sagrada, pues ha sido cerrado. Eso no quiere decir que después, obviamente, va a haber dones, va a haber maestros, va a haber profetas, va a haber todo. Eso sí, pero con relación al canon, eso ya fue cerrado con Cristo y sus apóstoles. Tomando la aclaración, pues, del apóstol Pablo, ¿no? Cómo es que él digamos, se adhiere a ello, pero eso ya puede ser motivo de otro tema también, ¿no? Bueno, eso por ahora, ¿no? Según la pregunta. De acuerdo. Muy bien. Entonces, casi todo el mundo cristiano, ¿no? Con pocas excepciones, admite que el canon bíblico está cerrado, ¿no? Entonces, no hay más, no son necesarias más revelaciones que puedan, pues, modificar algo o dar un nuevo significado, ¿no? A este punto, ¿no? Al punto que el apóstol Pablo decía, como citaba el hermano Enrique, ¿no? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, ¿no? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con respecto a cualquier novedad que llegue de alguien que dice ser profeta, ¿no? Es decir, tenemos que poner a prueba a todos los profetas, a todos los espíritus, y no admitirlos de buenas a primeras como si fuera auténtico, ¿no? Muy bien, y justamente para ello, tenemos que definir ahora en qué consiste el espíritu de profecía, ¿no? Dentro de los círculos adventistas o reformistas se denomina a los testimonios del linaje de White, también se le llama el espíritu de profecía, ¿no? Entonces, cuando alguien está en una prédica y dice, ¿no? Vamos a leer qué es lo que nos dice el espíritu de profecía en, no sé, en Testimonios para la Iglesia, en Patriarcas y Profetas o en el Conflicto de los Siglos. Entonces, debemos definir a qué se refiere, por ejemplo, la Biblia con este tema del espíritu de profecía, ¿no? Justamente esto lo vamos a hacer en parte basándonos en el punto 18 de las creencias de los adventistas del séptimo día, que lleva como título el don de profecía, ¿no? Voy a leer, antes de pasar a comentar qué es el espíritu de profecía, voy a leer lo que anuncian o lo que afirman los adventistas respecto al don de profecía. Dicen esto: las escrituras testifican que uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía.
Este don es una seña de identidad de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Sus escritos hablan con autoridad profética y brindan consuelo, guía, instrucción y corrección a la iglesia. También dejan claro que la Biblia es la norma por la cual toda enseñanza y experiencia deben ser probadas, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos afirman respecto al don de profecía, en la cual básicamente la única que recibió ese don en nuestros tiempos afirman que es Elena G. de White. Y ellos ponen 5 textos para respaldar su afirmación. Y algunos de ellos parecen un tanto contradictorios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el texto de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, que dice: Después derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Incluso sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en esos días. Y luego citan Hechos 2, 14 al 21, donde el apóstol Pedro dice, afirmando sobre ese momento, es decir, el momento en el cual Pedro da su discurso, que ahí se está cumpliendo esa profecía que le había sido dada al profeta Joel. Es decir, ya en el tiempo del apóstol Pedro, ¿no? Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, es que se estaba cumpliendo lo que dice el profeta Joel. Y además tenemos que tener en cuenta que la profecía de Joel habla en plural de profetas. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Sin embargo, en el caso del adventismo vemos que solamente una persona recibió ese don y nadie más. Es decir, básicamente se monopolizó el espíritu de profecía en una sola persona, lo cual es algo que va contra lo que dice el propio texto bíblico que los adventistas quieren utilizar. Y también, bueno, también utilizan Hebreos 1, 1 al 3, ¿no? Que también ha sido mencionado ya por el hermano Cristian Blanco, ¿no? De que se está hablando ya como un cierre de las revelaciones respecto al Cristo y el Evangelio ya en el tiempo de los apóstoles, ¿no? Es, bueno, citan 2 últimos textos, Apocalipsis 12, 17, donde habla, ¿no? De que el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, contra los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. Y citan para complementar Apocalipsis 19:10, donde se menciona que el espíritu de profecía es el que da testimonio de Jesús, ¿no? Entonces, esto es básicamente la posición que tiene la Iglesia Adventista. Con respecto, antes de definir nosotros qué es el espíritu de profecía realmente, quisiera darle paso al hermano Cristian Blanco, que nos puede comentar respecto a la afirmación y los textos que utilizan los adventistas para respaldar su creencia en el don de profecía eh, a través de Elena G. de White únicamente. Bueno, hay 3 pasajes que mencionaste, pero yo no miro la profecía de Joel más allá del periodo en que el apóstol Pedro ve su cumplimiento. De hecho, la profecía de Joel menciona que el Espíritu se iba a derramar sobre sus hijos y sus hijas, y que sus ancianos verían sueños y profetizarían. Y si nosotros damos una ojeada al libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros nos vamos a dar cuenta de que ahí surgieron profetas, de que habían personas que tenían visiones. De hecho, cuando Pablo iba camino a Jerusalén, muchos profetas salieron en el camino advirtiéndole que no bajara a Jerusalén porque iba a morir. Y de hecho, Pedro dice que la luna se pondría roja como sangre y el sol se oscurecería. Y según no recuerdo qué cristiano, si fue Eusebio de Cesarea o alguno de estos cristianos de la patrística, mencionan que hubieron ciertos fenómenos que estaban registrados en ciertos libros históricos antes de que fuese quemada. No sé si fue la biblioteca de Alejandría,
Espero no equivocarme, ¿verdad? Posiblemente, pero espero no equivocarme, pero el asunto es que ellos dicen que en esos registros, justamente cuando Jesús fue crucificado, saben que hubo un terremoto y no solamente eso, sino que también hubo un eclipse, de manera que la luna se miraba roja como sangre. Y sabemos que a la hora en que Jesús murió, el sol se oscureció inexplicablemente, porque el sol no se puede oscurecer por la mañana. No puede ser un eclipse porque el eclipse a lo mucho no dura mucho tiempo, la traslación de la luna con relación al sol, cuando estamos hablando de que es un eclipse solar. Y ese dice que duró bastante tiempo, no sé si alrededor de hasta de 3 horas. Entonces, lógicamente, Pedro estaba apuntando a los fenómenos que ya habían ocurrido en la crucifixión de Jesucristo y que ya estaban viendo cumplidas las promesas del derramamiento del Espíritu Santo en sus días en Hechos capítulo 2. Entonces, para los apóstoles, los últimos días no iban a empezar en el futuro cuando apareciera un grupito de personas iluminadas que iban a entender hasta ese momento el libro de Daniel. Nosotros sabemos que el entendimiento del libro de Daniel ya estaba abierto porque nuestro Señor Jesucristo dijo, el que lea, entienda, en Mateo capítulo 24, citando el libro de Daniel. Es decir, que el libro de Daniel ya para épocas de Cristo ya estaba abierto su entendimiento. ¿Por qué? Porque solamente uno puede entender las profecías una vez cumplidas. Y ya para el siglo I, para que Jesús haya dicho que cuando leyeran a sus oyentes el libro de Daniel pudiera ser entendido, era porque ya estaba abierto en su tiempo. El entendimiento del libro de Daniel ya está abierto para su tiempo. Los últimos días, dice el capítulo 1 del versículo 3 de Hebreo, era cuando el Hijo apareciera. Y ellos sabían que estaban en los últimos días precisamente porque la última revelación de Dios fue Jesucristo. También el apóstol Juan dice que muchos anticristos surgieron en su tiempo y por eso San Juan estaba claro de que ya era el último tiempo. O sea, decir que los últimos días están en el futuro, eso no se puede probar claramente con las escrituras, porque las escrituras declaran que los últimos días empezaron con la primera venida de Jesucristo. Ahora, con relación a lo de el espíritu de profecía mencionado en Apocalipsis 12:17, dice que son perseguidos por el diablo quienes tienen el testimonio de Jesucristo. Tú decías precisamente, Samuel, de que el testimonio de Jesucristo tiene que ser conservado, ¿no? Tiene que seguir siendo tenido por estos miembros a los cuales se les llama que tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso los mormones siempre dicen que la línea de profetas tiene que continuar, porque el día que ellos ya no tengan profetas, no tienen el testimonio de Jesucristo. De hecho, Canrich, en su libro, no sé si es Repudio al Adventismo del Séptimo Día, él dice en uno de sus capítulos que los adventistas, después de la muerte del Elena G. de White, no pueden seguir sosteniendo que tienen el espíritu de profecía porque solamente existió una sola profeta y murió con ella. Entonces, ¿cómo lo mantienen? Ellos dicen que a través de sus libros sigue el espíritu de profecía, pero ese no sería el entendimiento claro de las escrituras. Ahora, hay otro entendimiento con relación al testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, dice que San Juan se encontraba en la isla de Patmos. ¿Por qué motivo? Dice Apocalipsis 1:2. Vamos a leerlo del verso 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice Apocalipsis 1:2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Entonces, San Juan estaba padeciendo persecución precisamente porque había dado testimonio de Jesucristo. El testimonio que un cristiano da acerca de Jesús. Ahora, más abajo creo que es el versículo 9, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si el testimonio de Jesucristo era una característica que iba a estar hasta el futuro, entonces, ¿cómo San Juan va a decir que él estaba en la isla de Patmos por los escritos de la señora White? Si la señora White surgió apenas en el siglo XIX, estamos hablando de 1900 años en el futuro. Y San Juan ya estaba padeciendo por el testimonio de Jesucristo. Entonces, debemos de saber que el término testimonio de Jesucristo puede ser un testimonio
que la persona da acerca de Jesucristo o es el testimonio que Jesucristo da acerca de la transformación de nuestras vidas. Eso es lo que han entendido algunos eruditos, ¿verdad? Pero el adventismo, citando Apocalipsis 19:10, dice que el espíritu es el espíritu de profecía, pero en realidad en el texto griego no dice de profecía. Hay un artículo determinante y lo que realmente dice es el espíritu de la profecía. Algunos gramarios han sugerido que quizás este sea un título más del Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo se le llama espíritu de verdad, y también se le puede llamar espíritu de la profecía, ¿verdad? Es decir, que estas personas que estaban padeciendo persecución posiblemente sean por ser fiel al testimonio de Jesucristo que ellos estaban dando a través de su vida, por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que se puede, bueno, lo que yo puedo entender y puedo comprender con relación a esa temática. Bendiciones, hermano. De acuerdo. Hermano Enrique, ¿qué es lo que nos puedes comentar respecto a esta afirmación, ¿no?, de los adventistas respecto al don de profecía? Bien, hay un texto que no ha sido mencionado, pero que es muy utilizado. El pueblo sin profecía se desenfrena. Y esa cita, pues, dice, no, es necesario que haya el don profético en la iglesia, porque si es que no hay don profético, entonces el pueblo se desenfrena. Escuchad a sus profetas y seréis prosperados, ¿no? También la otra cita de Crónicas, ¿no? Son citas que las utilizan para tratar de alguna manera, de que exista un espacio en espacio-tiempo en 1844 en adelante para hacer entrar a Elena White de todos modos. Lo cual sugiere un poco de análisis, ¿no? El pueblo sin profecía se desenfrena. Oye, pero ¿qué pasó, por ejemplo, entre Juan y 1844? ¿Qué pasó? Tanto tiempo sin don profético, ¿no? Ahora, otra cosa es que podemos reflexionar. ¿Qué pasó después del MFA? Sin don profético. Entonces, el argumento es que no, que el Nuevo Testamento dura su espacio profético, la revelación profética dura hasta 1844 y de ahí era necesario que venga Elena White. Y luego, mira, termina Elena White y no dices que Elena White alcanza hasta el fin del tiempo. Pero con todo lo que ha escrito Elena White, que son 17 veces la Biblia, hay, entre comillas, don profético, pues, ¿para cuánto tiempo, no? ¿Para cuánto tiempo? Son cuestiones que de alguna manera se le inventan. O sea, la idea es que ellos plantean que debe haber un don profético y ya a partir de eso empiezan a buscar textos, citas que tal vez les puedan ayudar, tales como la cita de Joel, que a todas vistas eso se cumple, y es no solamente a todas vistas, sino que el mismo apóstol Pedro dice que eso se cumple en tiempos de Pentecostés, ¿no? Cuando fue derramado el Espíritu Santo. Y otra cosa que ya hacía notar Samuel, ¿no? Hacía notar el detalle de que habla de un don profético comunitario. Y esto es algo que yo siempre analizaba. Existió el don profético único en una sola persona en toda la historia bíblica, porque para poder aceptar a un profeta, pues hay que ver los patrones que la Biblia te va dando con respecto al don profético. ¿Existió alguna vez algún profeta único en la Biblia, en la historia de la Biblia? Y vamos viendo desde por ejemplo, Moisés no fue el único profeta, sino ¿quién también había profeta en ese tiempo? Estaba María. Aarón mismo era profeta, y no solo eso, dice que en el campo profetizaron, me parece, 24 personas más en ese tiempo, ¿no? Profetizaron, que tenían el don profético. Balaam también tenía el don profético. Entonces, nosotros vamos viendo en todo el tiempo de la historia bíblica, siempre ha habido profetas. O sea, yo no he encontrado un espacio donde haya habido un único profeta. Siempre he encontrado espacios donde hay profetas.
Y esto es acorde a la Biblia. Es acorde a la Biblia porque hay un texto que dice, el espíritu del profeta se sujete a qué cosa? A los profetas. Cuando hay un profeta único, es decir, el que tiene el monopolio de la profecía, ¿cómo compruebas que es verdadero? Si no está sujeto a los otros. Y eso es lo que exactamente dice Pablo. De tal manera que el que profetiza salga adelante y nosotros escuchen para ver si esa profecía o lo que está profetizando es correcto. Entonces, esto yo no lo veo en el supuesto don profético de Elena White. No había quien compruebe que lo que ella decía era verdad o no era verdad. No había otro con el don profético. Gracias. Muy bien, entonces tenemos básicamente no tanto un don de profecía, no, sino más un monopolio profético en este caso, ¿no? Hermano Ronald, ¿qué nos puedes aportar con respecto a esto? Respecto al punto, a la creencia, ¿no? De los adventistas, respecto a cómo ellos exponen su creencia, ¿no? Claro, debo ahí advertir dos cosas, ¿no? Primero, que hay una profecía que es canónica, la que tiene autoridad universal, la que es para todos y la que es para toda época, esa le llamamos la canónica, y está la profecía, pues, que es más, digamos, eclesial o carismática, ¿no? Vemos a las hijas de Felipe, por ejemplo, a Ágabo y a profetas en Corinto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de profecías? Estas profecías muere el profeta y finaliza ahí también su autoridad. Número uno, entonces para distinguir. Y número dos, lo que ustedes están observando que está correcto, que ese tipo de profecías no canónicas, sino las carismáticas, se tienen siempre que evaluar. Eso que tocó Enrique está en 1 Corintios 14. Entonces se los tiene que juzgar, se los tiene que analizar, se los tiene que confrontar. Ahora, el motivo para el adventismo, yo preguntaría lo siguiente. Sí, a ver, en la, si Ellen White, ellos dicen no fue profeta canónica, muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que sus escritos deben ser juzgados, número uno. Deben ser juzgados, deben ser confrontados. No aceptados simplemente como lo aceptamos la revelación de la Biblia. No aceptados como aceptamos Isaías, Jeremías o los escritos de Pablo. Tienen que ser confrontados. Número uno. Número dos. Si ella fue canónica, entonces quiere decir que el canon no está cerrado, pero al decirme no fue canónica, entonces tiene que ser confrontada. La pregunta es, ¿han confrontado los escritos de Ellen White? Y lo vemos a través de la historia que cuando se los confronta, los expulsan de la iglesia. Por ejemplo, uno de los que confrontó a ellos, uno de los más antiguos, fue Cartwright, que fue citado por Christian. Entonces ellos no permiten la confrontación de los escritos del profeta. Entonces quiere decir que ellos están diciendo que es canónica. Entonces, si fue canónica, tienen que aceptar que el canon no está cerrado, sino que sigue abierto. Entonces, ¿cómo es que ellos van a sustentar esta doctrina? No hay cómo sustentarlo en la Biblia. Bien se marcó por Cristian que la profecía de Joel 2:28 se cumplió en el Pentecostés. O sea, no es que se va a cumplir en el futuro, tuvo un cumplimiento preciso, categórico y explícito en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando alguien dice que Ellen White no es canónica, pero a la vez me está diciendo que no puede ser confrontada, me está diciendo que es canónica. Y número dos, cuando alguien dice Ellen White no es canónica, pero me dice que sus escritos tienen autoridad hasta el día de hoy y ya murió, entonces me están diciendo otra vez que es canónica. ¿Por qué? Porque nuevamente repito el principio. Cuando son escritos canónicos tienen autoridad durante toda la historia, incluso después de muerto el profeta. Pero cuando no es canónico, es carismático, es como lo que señala en Joel 2. Eso de ahí, muere el profeta y finaliza esa autoridad. Sin embargo, vemos que esas profecías en la Biblia no tienen ni un escrito. Nosotros no encontramos el libro de Ágapo o el libro de las hijas de Felipe, no encontramos eso. ¿Por qué? Porque si se supone que son profetas no canónicos, quiere decir solamente que su autoridad se basa en su expresión, lo que ellos dijeron,
lo que ellos mencionaron y su cumplimiento que tuvo dentro del periodo en que vivió ese profeta. Pero si esa persona está dejada escritos, quiere decir que es canónica. Y Ellen White ha dejado un montón de escritos. Entonces, número uno, no pueden confrontarlo a Ellen White, entonces están diciendo que es canónica. Número dos, ella ya murió y siguen todavía con sus escritos, entonces están diciendo que es canónica. Y número tres, ¿por qué es que tienen un montón de libros de Ellen White si los profetas carismáticos no deberían de escribir? Simplemente deberían dar esa profecía carismática para ese momento y esa oportunidad en específico. Entonces, eso yo quería observar. Miren, el hermano Cristian Blanco quería hacer una aportación. Sí, es rápida, por cierto, porque tenemos muy poco tiempo. Entonces, según Ronald, hay canónicos y no canónicos, y en el caso de un profeta que deja consejos directos para su denominación, ¿se constituiría en canónico o no canónico? Eso sería una pregunta relevante, ¿no? Claro. Y bueno, también para agregar, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Ellen White, no se suele tratar de confrontarla, ¿no? Tratar de confrontarla o tratar de verificar su autenticidad. En cambio, si habláramos de Joseph Smith, ahí sí podemos confrontarlo o podemos verificar su autenticidad, ¿no? O sea, hay como que hay un doble rasero, ¿no? Entre que si yo veo un profeta externo, ajeno al linaje de White, ahí sí podría confrontarlo, pero en el caso del linaje de White, nadie podría confrontarlo, ¿no? Dígame, hermano Cristian. Sí, me ha parecido curioso, de hecho, hermano, no sé si pasa en la Reforma, me dicen, pero en la iglesia adventista no pueden, antes de bautizarte, pues, te leen el compendio doctrinal y te hacen jurar con la mano derecha si aceptas el don profético en la persona del linaje de White. ¿Y por qué causa conflictos? Porque no se muestra en el libro de Hechos o en los evangelios que antes de bautizar a una persona se le pregunta si acepta el don profético de las 4 hijas de Felipe, si acepta a Agabo como profeta. Estamos hablando de profetas que existieron en el Nuevo Testamento. ¿Por qué la denominación hace un juramento a una persona que debería ser a Dios y no directamente a una persona para saber si cree o no cree en el don profético, para saber si merece las aguas bautismales o no? Específicamente cuando Felipe, cuando predicó acerca de Jesús al eunuco, no le hizo una clase de promesas de ese tipo para sumergirlo en las aguas bautismales. Entonces yo me pregunto, ¿ustedes en la Reforma también hacen lo mismo? Porque en la iglesia oficial pasa así, ¿no? Sí, básicamente la misma fórmula, ¿no? Y Sí. de hecho, pues, comenta Enrique. Sí, a propósito, quería comentar de cómo es la creencia en el llamado don profético en la Reforma. Ahí tengo la declaración. A ver. Es interesante cómo lo conciben. Es un poquito medio trabalengua, pero vamos a ver. Dice, creemos que los testimonios del espíritu de profecía no están por encima de la Biblia, o que forman un apéndice de ella. O sea, eso es lo que creen. No, los testimonios no están por encima de la Biblia. Tampoco conforman un apéndice de ella, es decir, no están a la altura de la Biblia, ni por encima ni a su nivel. Y ahí viene una reflexión, dice, sino que son consejos de Dios que no se introducen en las verdades de la palabra divina. Otros testimonios importantes Dios dará solamente cuando la luz dada nos habrá preparado y santificado para poder soportar otras revelaciones. Es decir, la Iglesia de la Reforma cree que en el futuro puede haber, aparte de Elena White, otros profetas. Entonces, eso queda ahí en la forma como lo consiguen. Y sí, Cristian, se toma el voto en el momento del hacer el voto bautismal,
levanta la mano y dices, sí creo, ¿no? Sí creo en el don profético de Elena White. Y fue la razón, por ejemplo, en el caso mío, de mi expulsión. A mí se me expulsó, entre otras cosas, pero la pregunta básica y a la cual tuvimos que responder con toda firmeza y responder con toda sinceridad. ¿Usted cree o no cree ya en los escritos de la hermana White? Y todos los que fuimos expulsados aquella vez, pues nos pusimos de pie y esa fue la razón de nuestra expulsión. Muy bien. Sí, claro. Básicamente lo que está diciendo Enrique es justamente para mostrar cuál es el grado de respeto que hay con respecto a la NG de White. Es decir, pues no creer en sus escritos puede ser causa de expulsión de la iglesia, ¿no? Con lo cual, básicamente te están supuestamente, ¿no? O sea, en teoría, separándote de la comunidad con Dios, solamente por rechazar a Elena G. de White. No, es decir, es un poco, un poco particular. Antes de que aportes algo, Ronald, claro, como también decía Enrique, es justamente esa profecía de Joel está siendo esperada nuevamente por los reformistas. Es decir, de que esas profecías, eso que dice Joel y eso que repite el apóstol Pedro, que es para sus tiempos, va a repetirse nuevamente. Es decir, esa es una esperanza que hay dentro de la reforma, ¿no? Y eso está básicamente dentro de lo que es el tema de la lluvia tardía. Muy bien, hermano Ronald, a ver, quería agregar algo más. Sí, quería agregar que eso es otro argumento más para el adventista de que Ellen White es parte del canon. Porque si van a expulsar a alguien de la iglesia por no creer en Ellen White y sabiendo lo que significa esa figura de expulsión de iglesia, significa cortado de la salvación, entonces significa pues que prácticamente lo igualan a la Biblia. O sea, los últimos libros vienen, ¿no? Santiago, Hebreos, vienen los últimos libros, llega Apocalipsis y Ellen White. Los Claro, primeros escritos. sobre la redención, ¿no? Conflicto de los siglos, etcétera, etcétera. Entonces llegan ahí todos esos libros de Ellen White. Entonces no es que lo ven simplemente como que es una profeta, sino que ellos se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque a la vez están dando el argumento de que es canónica. Yo di 3, Enrique dio uno más, que es cuando lo expulsan de la iglesia. Incluso un quinto más dio Samuel, que es cuando toman o Cristian, perdón, cuando toman el voto bautismal en el nombre de Ellen White, porque te piden, ¿crees en la Biblia? Sí, crees en Cristo. Y también hay un apartado donde dice, ¿crees en el don profético para nuestros días manifestado en Ellen White? Entonces tú tienes que levantar la mano ahí como cordero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que están diciendo que es canónica. Entonces, justamente, ¿por qué es que en la cristiandad en total, tanto católicos, romanos como protestantes, decimos enfáticamente que el canon se cerró justamente para evitar este tipo de lobos rapaces de engañadores? Mateo 7:15, Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, cuando se prueba un profeta, no solamente debe probarse sus frutos morales, sino también doctrinales. Y desde el momento que me están diciendo que una persona carismática del siglo XIX es un profeta canónico, desde ahí ya debe ser eliminado por completo. Muy bien. Entonces, tenemos el aporte de Ronald y vamos a continuar. Entonces, dado lo que ya hemos comentado, ¿cómo podemos definir exactamente qué es el espíritu de profecía? ¿No? ¿A qué se refiere el Apocalipsis cuando habla del espíritu de profecía? En este caso, ¿no? Entonces, a ver, hermano Cristian, ¿cómo podemos definir al espíritu de profecía? Hermano Cristian Blanco, ¿puedes más o menos aportarnos ahí? Sí, creo que lo había dicho, ¿no? Se da dentro de la denominación, recordar que se daba dos tipos de interpretación, ¿no? La expresión en forma pasiva y activa, ¿no? Una forma de entender esto del testimonio de Jesucristo es el testimonio que un creyente da acerca de Jesucristo.
Eso aparece tal en Apocalipsis capítulo 1, verso 2 y verso 9, cuando San Juan dice que fue llevado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿en qué consistía ese testimonio? El testimonio que daba San Juan acerca de lo que había hecho Jesús en su vida, el testimonio de lo que Jesucristo era, el testimonio de cómo llegar por medio de Jesucristo a la salvación. Por esa razón, por hablar de Jesucristo, creo que no es un secreto a voces que en el siglo I la persecución romana hacia los cristianos fue precisamente porque se le tenía por una religión peligrosa y que habían sido los causantes del incendio de Roma, y ustedes saben toda esa historia, pero sobre todo por predicar acerca de Jesús, y los primeros que persiguieron a los cristianos fueron los guardadores de la ley. Los guardadores de la ley mataron a Esteban, persiguieron a los cristianos, incitaban a los cristianos, a las personas, a golpear a los predicadores, a los misioneros de Jesucristo. Otra interpretación que hay es, se entiende como el espíritu de profecía, aunque como que no existe el artículo, en el sentido que es que Dios inspira el acto de profetizar. Sin embargo, no creo que fue que San Juan haya ido a la isla de Patmos por estar con el don de profecía, profetizando. Fue precisamente por proclamar de forma activa el nombre de Jesucristo. Otra interpretación es que el término espíritu de profecía para el testimonio de Jesús es de hecho un título del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le conoce como espíritu de consolador, se le conoce como espíritu de verdad, espíritu eterno, y este sería otro título más acerca del Espíritu Santo, que sería el don de proclamación, el don de predicación, de enseñanza. El Espíritu Santo en el creyente, impulsándolo para hablar o testificar acerca de Jesús. Y creo que ese es el entendimiento claro de lo que sería el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Pero claro, o sea, tú hilvanas que el testimonio de Jesús es de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y tú interpretas que esa bestia es Estados Unidos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, tú dices, esto tiene que ser el espíritu de un profeta junto con los mandamientos de Dios, y como tiene que ser los mandamientos de Dios, hablar del séptimo día, del cuarto mandamiento, y los únicos son los adventistas del séptimo día. En realidad, quizá el texto no es así, porque San Juan, cuando define lo que son los mandamientos de Dios en 1 Juan 3:23, dice que es creer en el nombre de Jesucristo, y mira qué relación hay del testimonio de Jesucristo con creer en el nombre de Jesucristo. Creer en el nombre de Jesucristo y amarnos los unos a los otros. Entonces, ¿por qué son perseguidos los cristianos? Por el nombre de Jesús. Mateo 24 dice, os perseguirán por causa de mi nombre. No es por el sábado, en ninguna parte del Nuevo Testamento. Y siento mucho decir esto, si hiero susceptibilidades también, pero la mayoría de los textos del Nuevo Testamento que indican por qué los cristianos van a ser perseguidos es por causa del nombre de Jesús, por testificar acerca del nombre de Jesucristo. Razón por la cual los 144,000 que se encuentran en Apocalipsis 14:1 con el nombre del Padre y Jesucristo escrito en su frente viene siendo el sello de Dios, según Apocalipsis 7:2 y 3. Que el sello dispuesto en su frente, nos vamos a Apocalipsis 14 para saber qué cosas se puso en su frente, es el nombre de Jesucristo y el de su Padre. Por ese nombre de Jesús es que los cristianos están padeciendo persecución, y ese es un claro hecho de por qué San Juan fue a parar a la isla de Patmos. No por Elena White. Algún adventista tendría que probar que el linaje de White existía en el siglo I y que San Juan fue perseguido, por proclamar a la señora White y sus escritos. No, San Juan fue perseguido por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, por testificar acerca de Jesús, porque el Espíritu Santo le impeló predicar acerca de Jesús, y por creer en el nombre de Jesús, como dice 1 Juan 3:23, es el mandamiento por el cual los cristianos son perseguidos según Mateo 24. Esa es mi opinión. Muy bien, antes de pasar con el aporte del hermano Ronald y Carlos, que tienen la mano levantada, solamente quiero citar dos textos bíblicos como aporte, y de ahí le doy el pase. Uno es Lucas 24, Lucas 24, versículos 25 al 27, donde dice,
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y el otro es de Juan 5:39, dice: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Esos dos textos solamente quería citarlos, ¿no? Más o menos dando a entender que en las Sagradas Escrituras está básicamente el testimonio de Jesús, ¿no? Hermano Ronald, ¿cuál es el aporte que quería indicar antes de pasar con hermano Carlos? Le cedo a Carlos primero. Ya, a ver, hermano Carlos, ¿está por ahí que quiere dar un aporte? Saludos, ¿cómo están? Sí, bueno, precisamente iba a comentar lo que acabas de mencionar en los textos. Realmente nosotros hablamos del espíritu de la profecía. No está, no está dando una definición y tampoco está nombrando un don profético. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Es el testimonio que se da acerca de Jesucristo. Precisamente los profetas daban testimonio de Cristo. Muy bien, acabaste de mencionar dos pasajes que son muy claros, ¿no? Ahora, bueno, por lo menos cuando uno mira primero, dice, tenemos la palabra profética más segura. Pero previo a eso, él ya había anunciado que una voz dio testimonio de Jesús diciendo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, ellos haciendo referencia a la seguridad que tienen, porque ellos habían avistado, habían escuchado esa voz que daba testimonio de Jesús. Entonces ellos dicen: tenemos la palabra profética más segura. Y cuando uno, por ejemplo, mira el libro de Apocalipsis, uno se da cuenta de que todo el testimonio, desde Génesis, desde el capítulo 1, está hablando sobre Jesús, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Qué está revelando el libro de Apocalipsis? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró por medio de su ángel a su Juan. Entonces, cuando nosotros escuchamos por primera vez en la Biblia la declaración, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, tal como el hermano Cristian excelentemente le puso, está en un contexto. La palabra no aparece sola, sino que al final de la revelación del capítulo 19, cuando él ve que Cristo somete a la bestia y a los que están con la bestia, entonces él hace una gran invitación. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y entonces dice: estas son palabras verdaderas de Dios. Juan, emocionadísimo por toda la revelación de Jesucristo que se le acaba de dar, de la victoria de Jesucristo en el capítulo 19, ¿verdad? De cómo él somete a los enemigos. Entonces Juan se inclina al ángel y el ángel le dice: mira, no lo hagas, no hagas esto. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, que es lo verdaderamente relevante, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, esta profecía que yo te estoy dando es para dar testimonio de Jesús, no para que me adores a mí. Es en ese contexto que se entienden esas palabras de la revelación profética del testimonio de Jesús. Y muchas veces los adventistas agarran y desprenden estas palabras de su contexto y la aplican a un don individual dado a una persona, cuando este testimonio es para toda la iglesia. Toda la iglesia. Juan dijo: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa del testimonio de Jesús. Él no estaba por Elena de White ni los escritos de Elena de White. Eso es evidente. Entonces, es interesantísimo cómo
para sostener su doctrina tienen que distorsionar todo lo que va diciendo el libro de manera consecutiva. Y por eso decía, cuando nosotros vamos a definir lo que es el espíritu de la profecía, bueno, el espíritu de la profecía no es otra cosa que el testimonio de Jesús. Y eso es lo relevante. Entonces, bueno, por Muy bien, allí quería dar ese aporte. de acuerdo, hermano Carlos. Perfecto. Muy bien, hermano Ronald, antes de pasar con Enrique, hermano Ronald, ¿cuál es el aporte que Quiero, querías dar? quiero añadir brevemente nada más, porque ya ahí Ujú. hizo el exégesis Carlos, así que quisiera añadir nada más que el adventismo identifica erróneamente el espíritu de profecía con Ellen White y su ministerio profético. Sin embargo, el texto bíblico lo vincula a esa expresión, espíritu de profecía, no con una persona, menos con una denominación, menos con una sede en Silver Spring, Michigan o la Casa Mainé, menos aún con eso, sino que más bien esa expresión no se trata de una mujer, ni de alguien que usa falda, ni se viste de negro, ni que vive en Estados Unidos, sino más bien se trata de un testimonio real, acogido para la iglesia, que ha sido dado por quién? Por medio de la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al Espíritu Santo o a una mujer en el siglo XIX? ¿Al Espíritu Santo o a un hombre llamado José Smith? ¿O a una mujer llamada Ellen White? Entonces, el Espíritu Santo no está siendo exaltado, ni tampoco Cristo en la iglesia que supuestamente dice la verdadera. Prácticamente vemos relegado la persona tan especial, santa y suprema del Espíritu Santo, quien ha realizado ese trabajo, y en su lugar se está poniendo a un pobre ser humano del siglo XIX lleno de confusiones. Eso quería agregar. Muy bien, hermano Enrique, a ver, cierra con broche de oro respecto al espíritu de profecía. ¿No tiene más palabras? Está completo entonces. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a pasar al tercer punto, mm, que es cómo podemos probar la autenticidad de un profeta, ¿no? ¿Cómo determinamos quién es un profeta auténtico, ¿no? La Biblia nos da algunas pistas, ¿sí? ¿No? Y, pero también debemos nosotros observar, ¿no? Qué es lo que manifiesta cada uno de los profetas que a veces aparecen, ¿no? En la actualidad están apareciendo más profetas todavía, ¿no? Hay quienes sustentando algunos textos, ¿no? De que uno de los dones del Espíritu Santo es el don, el don profético y qué sé yo. Ahora, en la actualidad, están apareciendo más profetas en iglesias evangélicas, ¿no? Que están trayendo mensajes de prosperidad, mensajes de que, ¿cómo se llama? Que abren portales en los cielos para que llegue la bendición, la riqueza y qué sé yo, ¿no? Engañando a muchas personas, ¿no? Este tipo de profetas. Pero también tenemos profetas un poco más sofisticados, ¿no? Es decir, más preparados, más sistematizados, como es el caso, ¿no? De Ellen White, como es el caso de Joseph Smith, ¿no? Y hay otros profetas, hay otros ejemplos más de profetas que también, no los tengo en mente, pero hay otros profetas que también aparecieron entre el siglo XVIII, siglo XIX, creando sus propios movimientos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en algún momento me topé con los mormones, recibí la visita de los mormones, fui a la iglesia de los mormones, pero les hice una pregunta a los misioneros que me estaban visitando y les digo, pero ¿cómo están ustedes completamente seguros de que las revelaciones que tuvo Joseph Smith son auténticas, son verdaderas? ¿Cómo están seguros de que las tablillas estas de oro que encontró existieron de verdad? ¿Cómo están seguros que la traducción es auténtica, si no tienen ninguna forma de compararlo? ¿Cómo están seguros que realmente vio lo que dijo ver, escribió lo que tenía que escribir? Y si todo esto provenía de Dios, ¿cómo es que ustedes pueden comprobarlo? ¿Cómo ustedes pueden verificarlo? ¿No? Y la verdad no me dieron ninguna respuesta, simplemente me dijeron, hermano, tú tienes que orar, ¿no? O tienes que ver esta transmisión justamente los días se celebraba la Conferencia General de los Mormones, y me dijo, mira esta reunión y ahí el profeta, quizás el profeta actual, ¿no? Que tienen ellos,
quizás ahí puedas comprender mejor cuán verdadera es el ministerio profético de Joseph Smith, ¿no? Pero no me pudieron responder si cómo es que se puede comprobar, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo decir realmente este es el verdadero profeta, ¿no? Y no Ellen White, porque yo les digo, también los adventistas tienen una profeta. ¿Cómo ustedes verifican que esa profeta no es verdaderamente la más auténtica que Joseph Smith, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar la autenticidad de un profeta? ¿Qué es lo que nos puede manifestar eh, su veracidad, ¿no? A ver, vamos a empezar nuevamente con el hermano Cristian Blanco. Un momento. Enrique, ¿levantaste la mano? Sí, sí, sí. Yes. A ver, Enrique, ¿quieres comentar sobre esto, sobre los Sí, auténticos profetas? sí, Muy bien, precisamente, empezamos contigo. precisamente sobre eso. Sucede que en el curso bíblico bautismal que nosotros seguíamos, aparece el título El Espíritu de Profecía. Eh, Va dando textos, pero en el momento de introducir a Elena Juan, no hay ningún texto, no hay ninguna cita bíblica. Lo que se cita es un párrafo de la misma Elena Juan. Entonces, lo cual sabes que es un absurdo, ¿no? O sea, sabemos que es un absurdo. Si para determinar que Joseph Smith es un verdadero profeta, lo que cuenta es el testimonio de él mismo sobre él, entonces eso es completamente un absurdo. La pregunta es, se ha hecho, se dice y se muestra dentro de la iglesia, hay que probar los profetas. Pero ¿sabes cuál es lo curioso en esto? ¿Qué pasaría si yo te tomo un examen que las preguntas tú mismo las has hecho? ¿Cuánto vas a sacar de nota en el examen? O sea, las preguntas las haces tú mismo, Cristian. ¿Cuánto vas a sacar en el examen? Si las preguntas las has hecho tú mismo. No, acá en el Perú, ¿no? La calificación es 20, ¿no? Porque las preguntas las has hecho tú mismo. Entonces, eso es específicamente lo que se hace cuando se trata de evaluar a Elena White. Dice, vamos a ver si eso no es una verdadera profeta. Y lo que hacen es qué cosa. Elaboran ellos las preguntas que creen convenientes y bajo ese criterio de evaluación, obviamente, Elena White pasa con 20 la calificación. Si sigue un rigor bíblico para calificar a la profeta, luego de analizar y de estudiar, me di cuenta que no se sigue un rigor estricto para calificar al profeta. Hay muchas preguntas tomadas de la escritura que si se la hicieran, Elena igual no califica como profeta. Entonces, cuando es mismo, es fácil que saques buena nota, ¿no? Es muy fácil. La misma iglesia adventista, produciendo el verdadero profeta. Y esa evaluación es de la misma iglesia adventista. Obviamente su profeta no pasa en creces por ahí. Pero cuando uno hace un análisis estricto, cambia la cosa. Entonces, yo creo que estamos en este tema. Por ejemplo, hay una de las preguntas que no se hace, es la que hice referencia al comienzo. Todo profeta nunca tuvo un ministerio monopólico. Siempre ha habido alguien ahí para comprobar si este profeta era verdadero o no. En tiempos de Eliseo había profetas que hacían falsas profecías. En tiempos de Ahías. Y había otros que ellos están profetizando es falso. Son falsas profecías. Entonces había siempre con quién contrastarlo. En tiempos de con quién contrastarlo. Y esa es una de las preguntas claves que debería hacerse. ¿Existe el don profético de manera monopólica? Otra de las preguntas que nunca se hace y lo advierten los apóstoles cuando dicen, vendrán muchos falsos profetas, pero añade que harán mercadería de ustedes con la palabra. Ahora la pregunta es, ¿algún profeta con dinero? Enrique, se te escucha muy entrecortado, casi no se te escucha, pero se te ha comprendido perfectamente lo que has estado exponiendo, ¿no?
Uno de ellos es el monopolio profético que tenía Elena G. de White. Otro de ellos es que, pues, el testimonio para poder comprobar que Elena G. de White es profeta es su propio escrito, ¿no? Muchas veces se utiliza eso, ¿no? Es decir, yo escribo algo y digo, Dios me lo indicó así, Dios me reveló tal cosa, y tú tienes que creerme porque yo lo digo. Es un poco, pues, un poco jalado de los pelos, algo así, ¿no? Y otro tema, claro, que menciona Enrique es el tema de el lucrar, ¿no? Con básicamente lucrar con, básicamente, lucrar con ese don de profecía, ¿no? Que es básicamente lo que terminó haciendo Elena G. de White. Ningún profeta hizo eso, ningún profeta en toda la Biblia. Es más, una de las costumbres, una de las prácticas antiguas respecto a los maestros o profetas era que los profetas mismos no escribían. Muchas veces o sea, sus profecías no las escribían ellos mismos, sino que eran sus discípulos o sus seguidores los que escribían respecto a ellos. Por esa razón es quizás, por ejemplo, uno de los detalles que, por ejemplo, no hay ningún escrito de Jesús. Y es que es una práctica, por ejemplo, muy común dentro del judaísmo en esa época, de que un rabino no escribía sus propios escritos. Sus discípulos escribían lo que el maestro decía, ¿no? Y pues básicamente, o sea, desde esa perspectiva, Isaías jamás pudo haber lucrado con su don, porque ni siquiera él mismo lo escribía, sino que alguien más escribía lo que él estaba, las revelaciones que él estaba recibiendo, ¿no? Y bueno, tenemos aquí el aporte del hermano Cristian Blanco respecto a este punto, ¿no? ¿Cómo identificar a un auténtico profeta? Bueno, recuerdo tantos vídeos que hice, ¿no? De investigaciones. Y recuerdo que ella, hablando del vestido reformado, porque hasta no solamente era profeta, era modista. Había un vestido que usaban con pantalones y el vestido campana. Y las hermanitas ya no aguantaban y ella decía que era revelación de Dios y vendía los patrones en una cantidad de dinero que ella se lucraba en cada uno de sus viajes. También sus escritos. Ella no tuvo la gentileza de hacer lo que hizo Uriah Smith, que prefirió no cobrar muchas de sus comisiones para portarle al evangelio. Ella pedía comisiones muy elevadísimas y que se molestó con Uriah Smith y hasta le dedicó una visión diciendo que las personas que le habían aconsejado eso a Uriah Smith estaban totalmente influenciadas por Satanás. No, pues sabemos históricamente de que ella en sus viajes siempre llevaba una gran comitiva de compiladores y revisores de sus escritos. Y eso generaba muchísimos gastos a la denominación. Pero bueno, son cosas de cosas, ¿no? Pero en realidad ningún profeta se lucró de sus testimonios. Es muy extraordinario que la señora White, si hubiera seguido el ejemplo de los demás profetas, ella jamás se hubiera lucrado de sus escritos. Y todo lo hubiera dado para la obra. Todo, absolutamente todo. Otra cosa interesante es que los profetas jamás hacían, ¿cómo podríamos decirle? Cuando alguien publica un libro y luego nuevamente vuelve a publicar su propia edición, pero con revisiones, ¿no? Es decir, lo que los profetas profetizaban y si en este caso escribían, no borraban absolutamente nada de eso. Es más, estaba penado de que alguien pudiera quitar o añadir a lo que ya estaba escrito. Según el Apocalipsis así decía. Nada de lo que un profeta haya escrito puede ser después añadido o quitado. Sin embargo, la señora White en la edición del Conflicto de los Siglos de 1888 hizo una revisión en 1911 y quitó lo que ella había recibido por revelación. Y no hay ningún ejemplo en las escrituras que un profeta haya hecho eso. Por ejemplo, el caso de Jeremías, cuando le escribió su carta al rey, dice que el rey la quemó, pero Dios le volvió a dictar las mismas palabras que había dictado en la anterior. Y es más, cuando se escribieron las tablas del pacto, ¿no? El segundo par, dice Dios que escribió las mismas palabras que había escrito en las anteriores, sin añadirle y sin quitarle. ¿Por qué? Porque cuando un profeta escribe, no se le puede ni quitar ni añadir. Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta que ni la misma señora White entendía eso porque ella
dio autorización que fueran cercenadas algunas porciones de sus escritos, incluyendo el primer panfleto de una recomendación a la manada pequeña en dones espirituales, que luego fue escrito en dones espirituales. Hay una sección que aparece en primeros escritos que fue quitada cuando ella dice que vio hacia abajo a los perdidos que ya nunca más volvían a poderse salvar. ¿Y por qué fue cercenado eso? Precisamente para evitar el problema de la falsa doctrina en la puerta cerrada de la gracia, que ella sí la proclamó. Ella dice que no la proclamó así, pero sí hay escritos de ella que fueron mutilados por Jaime White en la segunda edición de primeros escritos que sí le habían cercenado esa parte. Ahora, hay otro detalle. Las Sagradas Escrituras dicen que para saber que un profeta es verdadero hay una sencilla razón. Deuteronomio 18, 21 al 22 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado al profeta? Deuteronomio 18, 22 dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta y no tengas temor de él. Es increíble que en la palabra hebrea, que ahí aparece, dice, ni lo respeten, no tengan respeto por él. Es decir, que no estamos obligados a respetar a alguien que se dice ser profeta y no lo es, o dice hablar en nombre de Dios y no lo representa. La señora White, en una visión que tuvo en 1856, en un congreso, ella dijo que todas las personas que estaban en ese congreso serían alimento, unos serían alimento de gusanos, otros estarían vivos para ver la segunda venida, otros estarían vivos para recibir las plagas, pero después de esa visión, todos los hermanos comenzaron a tachar con X cada persona que moría en ese congreso, hasta que la X le tocó el turno a ella en 1915. ¿Y qué pasó? Que todos fueron comidos por gusanos. ¿Qué dice la Biblia? Que si un profeta profetiza algo y no se cumple, es clara enseñanza que Dios no dirigió a ese profeta. ¿Y qué hace la iglesia? La iglesia trata de paliar eso diciendo de que no, que hay profecías condicionales e incondicionales. Y esa que recibió el linaje de Guaya era condicional. Pero si el mismo angelito le dijo con total claridad las cosas sin dar a entender que eran condicionales. ¿Y qué ejemplo utiliza? El de Jonás. Pero ¿cuál es el problema de Jonás? Que Jonás no quería ir a Nínive. Y la verdadera razón la dijo al final, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso y que los ibas a perdonar. Pero resulta que la palabra que dice que iba a destruir Nínive en 40 días, la misma palabra significa también arrepentirse, volver hacia atrás. Y en esa misma proclamación de Jonás, no solamente Dios estaba diciendo que la ciudad de Nínive podía ser destruida en 40 días, sino que habría la posibilidad de que si se arrepentían, no. Y fue lo que entendió el rey de Nínive y mandó a todo el mundo a ponerse silicio, a pedirle a Dios perdón, y por esa razón no se cumplió. Pero ya desde el mismo inicio era condicional. Pero en la revelación de ese angelito al lado de la señora White, jamás dio ningún indicio, ninguna palabra que fuera condicional, como un sí condicional. Jamás, jamás. Y las profecías condicionales siempre llevan un sí condicional, o hay algo en esa palabra que indica que es condicional. Ahora, ¿puede un ángel saber el futuro? ¿Sabían los ángeles la segunda venida? ¿O saben en la mentalidad del Padre infinito cuándo va a ser la segunda venida, como para que ese angelito le aconsejara a la señora White, o le dijera a la señora White que muchos iban a estar vivos para las postreras plagas, y que algunos, no dice todos, dice algunos serían alimento de gusano, o sea que no todos serían alimento de gusano, y todos terminaron en la tumba, comidos por gusanos. Entonces, creo que es más que claro y evidente a través de la Biblia y lo que podemos comprobar de la historia, que las pretensiones de la señora White no acertaron en ningún sentido, se diluyeron totalmente en el éter. Ahora, alguien podría decir, sí, pero la señora White dijo que ella jamás se autollamó profeta, pero ella dijo que su ministerio era aún mayor de lo que hacía un profeta, era más que un profeta. ¿Y qué es más que un profeta? Pues solamente ser apóstol, pero ella dice que era más que un profeta. Y por cierto, era modista, era nutricionista, pero bueno, nada de eso a raíz de la ciencia, de lo que se puede comprobar. Muchas de sus declaraciones de salud
rayaron muchas veces en la burla y en la locura, como que las pelucas provocaban demencia. Claro, podríamos estudiar algunos aspectos en su tiempo que era dañino para la salud de acuerdo al material que se fabricaba, pero actualmente una peluca que pueda dar demencia sería una total ridiculez. O que el cáncer es exclusivamente provocado directamente por la carne. No, hay muchos factores y de hecho muchos reformistas que tú me contaste, Samuel, desarrollaron cáncer sin necesidad de estarse alimentando con carne. Entonces, no es totalmente cierto eso y bueno, podríamos seguir y seguir y seguir, pero hasta ahí nomás lo dejamos. Muy bien. A ver, hermano Ronald, ¿qué nos puedes comentar respecto a cómo se comprueba la autenticidad de los profetas, ¿no? Y, a ver, danos tu Sí, aporte. bueno, Cristian ha sido bastante claro. No le quiero agregar nada a eso. Solamente quiero precisar algo. Nosotros aquí no estamos despreciando a las personas, por si acaso, porque si no, algunos se van a sentir ofendidos. Están atacando a Ellen White y no estamos haciendo eso. Estamos probando los espíritus. Estamos haciendo lo que la Biblia nos ha mandado a hacer. Estamos viendo si ella tenía la doctrina correcta. Estamos viendo si ella realmente eh, fue una profeta. Entonces, estamos defendiendo la pureza del evangelio aquí. No estamos atacando gente, no estamos atacando personas, estamos probando los espíritus y ver pues si realmente se conforman al evangelio. Si bien es cierto en Gálatas 1, un texto que ya lo han mencionado, pero nuevamente voy a repetirlo. Gálatas 1, el apóstol Pablo dice: así fuese un ángel del cielo, así fuese uno de los apóstoles de nosotros, si no habla conforme a la palabra que tiene que ser, sea maldecido. Bien claro él lo dice. Y lo repite dos veces, tanto en el verso 6 como en el verso 9. Entonces, el asunto aquí no se trata de, repito, menospreciar o quitar el respeto de un cristiano a otro, no, sino a no solamente a preservar el evangelio, no solamente a probar los espíritus, sino a que la gente no se deje engañar de esto que fue advertido por Jesucristo. Jesucristo le llamó lobos rapaces. Así le llamó Jesucristo, lobos rapaces. ¿Por qué? Porque se disfrazan de ovejas, se disfrazan de tener buen moralismo para poder meter en el saco a la gente. Yo me acuerdo de la conferencia, perdón, no la conferencia, sino en el programa de John Ankenberg, ya hace muchos años, en 1980, donde se invitó al editor de la revista adventista de ese entonces, Bill Johnson o William Johnson, y también estaba al lado uno de los que más investigación hizo en el adventismo, que era el evangélico calvinista del pastor Walter Martin. Y bueno, y su tutor era Donald Berghaus, pero no estaba ahí, pero estaba Walter Martin. Entonces él le preguntó: ¿Cómo, cómo pruebas ese espíritu? Que si es el lenguaje del profeta. Y William Johnson, el editor en ese entonces de la revista más importante del mundo de la iglesia adventista, dijo: bueno, por sus obras, bueno, porque veo que hace bien, porque ha dejado consejos buenos para nuestra salud, etcétera. Pero miren, yo solamente quiero llevarlos al texto de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo, Deuteronomio capítulo 13, si no me equivoco es, bueno, Deuteronomio 13, donde hay ahí una mención clara, ¿no? 13, sí, del 1 al 5, Deuteronomio 13, del 1 al 5, dice: si se levantara en medio de ti profeta, y te anunciare señal o prodigio, y dijere: vamos en pos de los dioses, no darás oído, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el profeta haga prodigios, si el profeta sea muy bueno, si el profeta haga señales, y en el lenguaje ni siquiera vemos eso, pero supongamos que, como los que tú mencionaste, ¿no? Pero hacen milagros, ahora se ve, ¿no? Un mundo tanto de confusión. Aunque hagan eso, pero por el hecho de que estén en contra de la palabra de Dios, es suficiente prueba para poder despreciarlo y no respetarlo. Entonces, eso de ahí es un texto para mí muy claro, donde te ayuda a descartar
no en base a sus obras del profeta, que pueden ser muy buenas, incluso puede hacer milagros, incluso puede echar demonios, incluso puede ser muy moralista, pero el Señor Jesús cuando venga, que le dirá: apartado de mí al fuego eterno, porque no os conozco. Entonces eso quería precisar, Samuel. Gracias. Muy bien. Básicamente con todo esto ya estamos respondiendo, ¿no? Lo que es si realmente Elena G. de White es una profeta canónica o no. Básicamente estamos dando respuesta ya a las dos últimos puntos, ¿no? Cómo probar la autenticidad de un profeta y si Ellen White es una profeta canónica, ¿no? Estamos viendo muchos aspectos en los cuales ella no calza como una profeta auténtica. Antes de darle el pase a Enrique Mena, quisiera agregar, ¿no? Quisiera hacer una pregunta, ¿no? Para que todos ya meditemos, pero que Ronald ya en cierto modo lo ha respondido, ¿no? Elena G. de White, ¿predica el verdadero evangelio bíblico o predica otro evangelio? ¿No? ¿Predica al Dios de la Biblia o quizás predica a otro Dios? ¿No? Quizás esté predicando a un Dios un poco extraño, un poco disfrazado por ahí, ¿no? Eh, entonces, eso dejo esa pregunta para responder después. O sea, Elena G. White, ¿predica el auténtico evangelio bíblico o no? Porque eso también básicamente puede decidir todo en este caso, ¿no? Muy bien, hermano Enrique, coméntanos. Muy bien, se oye, ¿no? Se oye. Sí, sí. Sí. Ok, hay muchas investigaciones que ya se le ha hecho a Elena White, muchas, con respecto a si copiaba o no copiaba, sus contradicciones con la Biblia, que son terribles. A mí lo que me llamó la atención mucho son las contradicciones con respecto de ella misma. Eso abunda en ella. O sea, en un párrafo dice una cosa y en otro dice otra. Y voy a tomar dos párrafos, dos ejemplos que curiosamente vinieron dentro de la misma lección de escuela sabática, y los que revisaron, los que elaboraron la lección de la escuela sabática, no sé cómo no se dieron cuenta, porque fácilmente hubieran podido sacar un párrafo para quedar bien. Pero el asunto es el siguiente. Voy a tratar dos ejemplos. Número uno, con respecto a la ley de Dios. Dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 256. Dice así: sin embargo, el hombre finito presentará a la gente esta ley santa, justa y buena, esta ley de libertad que el Creador mismo ha adaptado a las necesidades del hombre. ¿Qué está diciendo aquí? Que la ley de Dios ha sido, ¿qué cosa? Una ley adaptada a las necesidades de un hombre, del hombre, adaptada a las necesidades del hombre. Conflicto de los siglos, página 486, dice: la ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original, del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran una copia exacta. Ahora, si es exacta, entonces no es una copia exacta. Y si la ley es una copia exacta, entonces no puede ser, ¿qué cosa? Adaptada. Estos dos párrafos vinieron en la misma lección. Otro ejemplo. Otros dos párrafos que vinieron dentro de la misma lección. Y esto ya es más grave todavía. O sea, no verlo es andar con un velo. Dice: la promesa del Señor. Voy a dar una cita para los que están en línea. Es Ministerio de Curación, página 171. Dice: la promesa del Señor: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, Marcos 16:18, es tan digna de crédito hoy como en el tiempo de los apóstoles. O sea, con este párrafo está diciendo
que hoy los cristianos podemos obrar milagros de la misma manera que en tiempos apostólicos. En el párrafo siguiente decía lo siguiente, a ver, la forma de trabajar consistía en predicar la palabra y en aliviar el sufrimiento mediante obras milagrosas de sanidad. Pero se ha instruido acerca de que no podemos obrar ahora de la misma manera. Pues Satanás ejercerá su poder por medio de milagros. Los siervos de Dios no podrían trabajar valiéndose de milagros, porque se realizarán obras espurias de curación pretendiendo ser divinas. Ministerio Médico, páginas 16 y 17. O sea, abierta contradicción consigo mismo. Por una parte dice que sí podemos obrar milagros de la misma manera que en tiempos apostólicos, y el siguiente párrafo que te dice, no, que ahora no podemos. Entonces, las contradicciones consigo misma, aparte de estas hay un montón, los estudiosos ya han visto eso, hay un montón, pero estas dos estoy trayendo como ejemplo para que vean que un profeta que ha sido inspirado por Dios, o sea, no puede entrar en contradicción consigo mismo, no puede. Muy bien. Entonces, los ejemplos que nos ha dado Enrique nos muestran, ¿no? Cómo es que Elena G. de White contradice Elena G. de White y en ocasiones Elena G. de White contradice la Biblia, ¿no? Es decir, básicamente es un mar de contradicciones lo que podemos ver en ella. El hermano Carlos Rovira nos tiene alzada la mano. ¿Qué nos quieres indicar, hermano Carlos? A ver. Muy bien, parece que no está en este momento. Entonces, quería ver si se puede responder la pregunta a esta cuestión, ¿no? Elena G. de White, ¿predica el evangelio que está enseñado en la Biblia o predica un evangelio distinto al que está en la Biblia? Samuel. Hermano Cristian Blanco, ¿qué nos puedes comentar con esto antes de pasar con Ronald? A ver, un momento, hermano Ronald, a ver qué es lo que nos quieres aportar. Sí, brevísimo nomás, brevísimo. Bien. Es bien sabido, y esto no queremos agregar nada en absoluto, solamente queremos ser honestos con sus propios historiadores. Y uno de sus propios historiadores de la Iglesia Adventista, muy conocido, George Knight, dice que si los adventistas del pasado vivieran ahora, no se suscribirían a las creencias que tienen ahora. Es decir, ellos tuvieron muchas herejías, ¿como cuáles? Por ejemplo, eran antitrinitarios, eran semiarrianos, creían que Jesús fue creado en algún punto de la historia, creían pues en la salvación como señal sabática, ¿no? Del día sábado guardado, entonces por lo tanto eres salvo. Y también creían en un juicio investigador negando pues la expiación completa de Cristo en la cruz. Entonces, de todas esas herejías, que son antievangélicas, han sobrevivido todavía algunas, por mencionar dos: la doctrina sabática, ¿no? Que pone como señal de salvación esa observancia, y número dos, el juicio investigador. Con esto yo no quiero agregar nada al adventismo, porque son cosas reales que continúan en su doctrina. Entonces, por lo tanto, yo encuentro un falso evangelio porque niega los postulados principales de la sola gracia, la sola fe y la expiación eficaz de Cristo para su iglesia. No se escucha. Sí. Hermano Cristian, ¿qué nos puedes comentar respecto, ¿no? a si Elena G. de White predica el evangelio que está expresado en la Biblia o predica un evangelio distinto? Bueno, desde mi punto de vista, mi cosmovisión, y una de las razones por las cuales yo decidí cerrar capítulo con el adventismo es precisamente por eso, porque como ya lo había hecho notar el hermano Ronald, el tema de la expiación incompleta, o sea, como que el sacrificio de Cristo tiene un segundo plano o es parte de un proceso no acabado, no terminado, cuando la Biblia siempre presenta la expiación de Jesucristo completa, de haber obtenido eterna redención, de haber obtenido con ese mismo sacrificio perdón de pecados, santificación, purificación, expiación, reconciliación, perfección.
porque eso lo dice Hebreos capítulo 10, versículo del 1 en delante, ¿no? Una diferencia de lo que el antiguo pacto no podía hacer en comparación al nuevo. El antiguo pacto no recuerda pecados. La tesis adventista parece mantener que Dios sigue recordando los pecados hasta el cierre de ese periodo de juicio. La constante duda de los miembros en saber si son o no son realmente salvos hasta que termine ese juicio, cuando la Biblia dice que el que creyere ya no entra en condenación, pero el que no cree ya ha sido condenado. La salvación o condenación dependen de la fe en las promesas de Jesucristo, no en un juicio donde todavía se define nuestro caso. No por eso los cristianos no creen en un juicio, pero creen en un juicio de una sola vez al final de la historia, porque Dios sabe en su mente las obras de sus hijos. Nadie le va a decir qué hicieron o qué no hicieron. Eso parecería limitar la omnisciencia de Dios. Así de que creo que el juicio es para recompensar, para determinar de acuerdo a las obras quién tendrá un buen galardón en comparación al otro, pero que no entre en juego la salvación. No creo eso. Y definitivamente el hecho de que se diga que Satanás tiene alguna participación en este plan al final de la historia, como que él carga los pecados de los que se van a salvar, no de los que se van a perder, de los que se van a salvar, para que a la muerte de él por medio de una expiación sea completada la expiación. O sea, que la expiación al final es completada no por la muerte vicaria de Jesucristo, que es alguien de la deidad, sino por alguien que no pertenece a la deidad, un ser creado de Satanás. Y cuando éste muere por los pecados de los santos, ya los santos son totalmente expiados. O sea, raya un poco más allá de lo que el cristianismo ortodoxo entiende, sino que pone de cosalvador a Satanás. Con eso, creo que para mí esa tesis teológica de la doctrina, como lo entiende el adventismo del santuario, raya un poco más la herejía al poner como cosalvador a Satanás en ese plan de redención. Muy bien, entonces, desde la perspectiva del hermano Ronald, desde la perspectiva de su hermano Cristian Blanco, el evangelio de Elena G. de White, predicado por Elena G. de White, se aleja del evangelio bíblico. Hermano Enrique, ¿qué nos puede decir respecto a la relación entre el evangelio de la Biblia y el evangelio de Elena G. de White? Por experiencia propia, en una iglesia adventista, de nombre adventista, el evangelio predicado allá era un evangelio de qué comes, qué no comes. Era un evangelio de con qué te vistes y con qué no te vistes. Qué debes hacer y qué no debes hacer. Era un evangelio así. Yo quiero cerrar, no sé, me llamó mucha curiosidad, pero cuando leo el texto que voy a dar lectura, el texto bíblico, lo relaciono bastante con este tema. Dice: por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o por lo que beben, por cuestiones tales como días de fiestas, lunas nuevas o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. No dejen que los condene esos que se hacen pasar por muy ángeles, que dan culto a los ángeles y que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. No sé por qué, pero lo relaciono con la experiencia. Esos que pretenden tener visiones, que se están fijando en lo que comes o en lo que no comes, en sábados, y todas esas cosas. Según mi experiencia, ese evangelio predicado no traía salvación a mi vida. No es el evangelio que predica, no es una buena nueva. No es una buena nueva. Desde todo punto de vista, el número de los salvados, según ese evangelio, eran 144,000. Y para mi ciudad
solamente había 5 cupos. Eso era buena nueva, eso nunca ha sido una buena nueva. En cambio, hoy, cuando comprendí el Evangelio de la gracia de Jesucristo y que está disponible para todo aquel que cree, ya no son 5 los que se pueden salvar, sino la puerta está abierta para el mayor número posible, que eso es lo que quiere Jesucristo. Salvar, si fuera posible, al mundo entero. Y eso sí es buena nueva. Gracias. Amén. Muy bien. Muchas gracias por el aporte entonces del hermano Enrique. Entonces, en los escritos de Elena G. de White, podemos ver quizás, bueno, yo no soy muy, no soy muy, o a veces muy agresivo o muy tajante a veces en algunos puntos, ¿no? Yo veo que tienen, claro, mensajes, algunos mensajes interesantes, algunos mensajes positivos y buenos, ¿no? Pero definitivamente no va acorde a lo que el Evangelio enseña en la Biblia, ¿no? O sea, o a lo que la Biblia enseña respecto al Evangelio, ¿no? Es decir, hay puntos en los cuales se aleja, ¿no? Entonces, no puedo de esa manera yo creer que realmente sea una revelación de Dios, una revelación auténtica, ¿no? Sino, como dice Enrique, ¿no? Que hay quienes pretenden, ¿no? Pretenden tener visiones, ¿no? Y yo creo que en el caso de Elena G. de White, esa pretensión fue demasiado lejos, ¿no? Nada más para poner un ejemplo, ¿no? Respecto, por ejemplo, estaba consultando ahí un poco a la inteligencia artificial respecto a cuántas visiones tuvo el profeta Isaías durante todo su ministerio, ¿no? ¿Cuántas visiones tuvo el profeta Isaías? Y según vi, tuvo 2 visiones durante todo su ministerio. Y tuvo un ministerio grande. Isaías incluso es casi uno de los profetas más grandes de la antigüedad. Tenía toda una escuela de profetas que eran sus seguidores, y hubo incluso seguidores de Isaías hasta la época del exilio. Si estamos hablando, hasta la época post de exilio, habían seguidores de Isaías que iban aportando o iban siguiendo esas enseñanzas, complementando esas enseñanzas, pero solamente tuvo 2 visiones, ¿no? Eh, en Elena G. de White, en cambio, tuvo cerca de 1000 visiones, quizás más, ¿no? Es decir, tenía visiones habidas y por haber, es decir, una pequeña duda, tenía una visión del momento, había un pequeño problema en la iglesia, ya tenía una visión, ¿no? Había una nueva revelación, ya venía otra visión para confirmar la revelación. Era un poco extraño este ministerio, ¿no? El profeta Daniel, por ejemplo, me parece que solamente tuvo unas 4 visiones, 4 o 5 visiones, durante 65 años de ministerio, ¿no? 65 años de ministerio, desde que era casi un adolescente hasta su vejez, tuvo un ministerio profético y solamente tuvo 4 visiones, ¿no? No, pobre Daniel, ¿no? Muy, muy pobre la revelación que le dieron a este profeta, ¿no? Y Juan el Bautista, a quien Jesús llama el mayor de los profetas, ¿no? El mayor de los profetas parece que nunca recibió ninguna visión, no hay ningún escrito de que haya tenido alguna visión siquiera, ¿no? A tal punto que cuando él quería consultar respecto al ministerio de Jesús, envía a sus discípulos para que le pregunten directamente a Jesús si él era el Mesías que había de venir. Fácil hubiera sido si, al igual que Elena G. de White, hacía una pequeña oración y de inmediato recibía la visión express para poder resolver sus dudas, ¿no? Pero no sucedía así, es decir, es un poco curioso este ministerio de drenaje de Huay, ¿no? El hermano Carlos quiere aportar algo, me parece. ¿Está ahí, hermano Carlos? Sí, Ah, bueno, miren, le voy a hablar desde mi experiencia para no hacer muy pesada el tema de versículos o teología. Yo recuerdo cuando yo me hice parte de la iglesia adventista, fue porque precisamente me presentaron un evangelio muy bonito. Me presentaron un evangelio en el que Dios, a través de su Hijo, perdonaba mis pecados y me recibía y me lavaba. Y contaron esos predicadores tan buenos, con lengua de plata, contaron anécdotas maravillosas que abrieron mi corazón. Y yo decidí dar un paso muy bonito de fe, de bautizarme en la iglesia. Fue por eso que yo quedé enganchado en la iglesia adventista.
Pero con el tiempo te das cuenta de que esa era solo la puerta de entrada a esa casa, que esa casa tiene un montón de muebles de los cuales no me hablaron, y que poco a poco, en la medida en que tú vas conociendo la religión y te vas involucrando más en ella, cada vez va haciendo más acentuación en las obras, en lo que tú haces, en si guardas de tal hora a tal hora un día, en si haces esto o aquello. Y entonces ibas acumulando cargas, y entonces ya empezaban las disciplinas, y entonces había una norma de conducta, corbata, etcétera, 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 y le añadían capas y capas y capas a esto tan hermoso que una vez me presentaron, por lo cual ingresé a la iglesia adventista, llamado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando me doy cuenta, hermano, estoy envuelto en una religión esclavizante, una religión que se había metido en todas partes de mi vida, que me estaba separando de amigos, de familiares, para terminar ser siervo de una denominación americana. Y ese no es el Evangelio del Señor Jesucristo. Solamente una cosa quiero saber de vosotros, oh Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Le dijo el apóstol Pablo. Ese es el Evangelio del Señor, por fe y para fe. Entonces, definitivamente, el Evangelio que se encuentra en la iglesia adventista no es el Evangelio de nuestro Señor. Eso es lo que fue mi experiencia. Muy bien. Agradecemos el aporte también de nuestro hermano Carlos Rovira respecto a esto, ¿no? Entonces, con esto ya vamos cerrando esta reunión, este tema respecto al espíritu de profecía. ¿Hay algún aporte adicional o sus últimas palabras que quieren decir, hermano Cristian? Agradecemos su presencia, de todas maneras, es la primera vez que está aquí participando con nosotros, estamos muy agradecidos que forme parte de este grupo para poder eh, conocer más acerca de la Biblia, de lo que es, ¿no? La experiencia en el Evangelio, ¿no? Y el crecimiento hacia una vida de salvación, ¿no? Una vida auténtica que sea realmente de buenas nuevas, ¿no? Y no de lleno de malas noticias, que, ¿cómo se llama? Una especie ¿cómo se llama? De obsesión con el apocalipsis, ¿no? Que hay a veces en el adventismo, ¿no? Están todo el tiempo paranoicos, por decirlo así, ¿no? Pero agradecemos la presencia del hermano Cristian, que nos da unos aportes muy interesantes respecto al tema que hemos llevado el día de hoy. ¿Hay algunas palabras finales que quieran decir? Bueno, agradecerles a ustedes por haberme invitado, ¿verdad? Ya hace mucho tiempo les decía, ¿por qué no me invitan? Pero muy agradecido con eso. Yo sé que ahorita estoy en la mira, por decirlo así, pero les agradezco muchísimo que me tomen bastante en cuenta, porque ustedes saben que son mis amigos. Y también decirles a las personas que no lo hacemos por hacerlos sentir mal, simplemente estamos dando nuestras opiniones, nuestras investigaciones, nuestras experiencias de vida, para que ustedes puedan tomar una mejor decisión. Al final es su propia decisión. Investigue cada declaración que hacemos, no se quede con dudas y mire si las cosas son así con un espíritu beriano. Bendiciones a tu canal, a tus suscriptores, a tus seguidores, a tus miembros y a ustedes, hermanos, que están aquí escuchándonos. Muy bien. Enrique, una palabra. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Dios te bendiga y te dé más cobertura, cada vez tengamos más cobertura, porque esto que estamos haciendo está avanzando, Cristian, está avanzando. Hoy justo llegó al grupo donde reunimos, nosotros todavía congregamos en sábado. Y como te digo, congregamos en sábado, pero ya no lo guardamos, congregamos en sábado. Entonces, viene un hermano de un pueblo de acá hace 2 horas más o menos. Y viene precisamente por esto, por saber qué es el verdadero evangelio. ¿Qué es? ¿Y qué es lo que está pasando allá en las iglesias adventistas, en la iglesia de la Reforma?
Y esos hermanos, o sea, que vienen ya con algo, rápido lo entienden. Estuvimos hablando que 40, 50 minutos con la hermana y dijo, no, esto está claro, me voy, mi familia tiene que saber esto, los amigos que están ahí tienen que saber esto. Y, o sea, esto que estamos haciendo está avanzando. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Porque lo que está haciendo Cristo en la hora que empezó Cristo, en la hora que estamos empezando, está llegando. Y Dios es maravilloso y va a llegar a los corazones y a las personas que efectivamente están necesitando de esto. Y quieren, de verdad, agua fresca, buenas nuevas, no noticias que compliquen su vivir, que le hagan la vida cada vez más fea, sino que en este mundo de aflicción y de dolor, tener una buena noticia, que Jesucristo nos ama y que todo aquel que cree en Él es salvo por la fe. Amén. Amén. Entonces, agradezco la participación de todos ustedes en esta tarde y esperemos que Dios nos siga brindando bendiciones durante lo que nos reste de vida. Que Dios los bendiga y que nos cuide en todo. Adiós a todos.